¿De dónde provienen estas voces, oh almas extraviadas, que murmuran promesas de riqueza a cambio de gestos tan triviales como un puñado de especias? ¿Acaso el reino de los cielos se compra con canela y azúcar, con rituales terrenales y supersticiones vanas? Escúchadme, hijos míos, con el corazón abierto y el alma desnuda, pues es el Padre Pío quien os habla desde la morada de la eterna verdad, desde la luz que no conoce sombra ni engaño. Me estremece el alma al ver vuestros oídos atentos a las sirenas del mundo, que os prometen felicidad y prosperidad a cambio de vuestra fe y vuestra confianza en el único Salvador. El diablo es un maestro del disfraz, un soplador de mentiras, y su más grande engaño es presentar la mundana prosperidad como la voluntad de Dios. No seáis ciegos, mis queridos hijos, no seáis sordos a la voz de la conciencia que os grita que el camino hacia la verdadera riqueza no se traza con canela, sino con la sangre de Cristo. Recordad, el Señor Jesús nos advirtió: no podéis servir a Dios y al dinero. Y el apóstol San Pablo nos enseñó que la avaricia es la raíz de todos los males. ¿Creéis que el Padre Celestial, en su infinita sabiduría y amor, os revelaría el secreto de la abundancia en un frasco de especias? ¿Que los tesoros del cielo se abren con la llave de un ritual supersticioso, en lugar de la llave de la oración, el sacrificio y la penitencia? Despertad, almas dormidas. El diablo os ofrece pan, pero en él hay veneno. Os ofrece oro, pero es solo el brillo de la condenación eterna. Él os susurra al oído que la felicidad reside en lo material, en la casa grande, en el bolsillo lleno, en los placeres efímeros de este mundo. Y vosotros, en vuestra sed de una vida más cómoda, caéis en sus trampas, en sus mentiras piadosas que, al final, no son más que un camino pavimentado hacia el abismo. He visto con mis propios ojos, a través de los estigmas sagrados que el Señor me ha concedido, cómo el enemigo de las almas trabaja sin descanso para desviar a los fieles del camino de la rectitud. Él no viene con cuernos y tridentes, no. Él viene con promesas de abundancia, con la seductora voz de la prosperidad, con rituales simples y fórmulas mágicas que os alejan de la cruz y de la vida de sacrificio. Él os dice: pon canela y azúcar en tal lugar de tu cuerpo y el dinero llegará. Y en ese simple acto, os roba vuestra fe, vuestra confianza en la divina providencia. Os hace creer que podéis manipular la voluntad de Dios, que podéis forzar al cielo a derramar sus bendiciones sobre vosotros a través de un conjuro mundano. ¡Oh! ¡Qué insulto más grande al Creador! La oración no es un conjuro, la fe no es un ritual, la providencia no es una lotería. La vida espiritual no es un intercambio de favores, sino una entrega total y confiada a la voluntad del Padre. La verdadera riqueza, mis queridos hijos, no es la que se cuenta en monedas, sino la que se mide en gracias divinas. ¿De qué sirve ganar el mundo entero, si se pierde el alma? ¿De qué sirve tener los bolsillos llenos de oro, si el corazón está vacío de amor a Dios? El diablo no quiere vuestro dinero, quiere vuestra alma, y os lo promete todo. Os da el mundo en una bandeja, para que, al final, os encontréis solos, sin Dios, sin esperanza, sin el tesoro más grande que es la salvación eterna. No permitáis que os engañen. El único camino hacia la verdadera prosperidad, la que nutre el alma y da paz al corazón, es el de la obediencia a la ley de Dios, el de la oración constante, el de la penitencia, el de los sacramentos. El Señor Jesús nos enseñó a orar: danos hoy nuestro pan de cada día. No nos enseñó a pedir riquezas, ni a realizar ritos para atraer el oro. Nos enseñó a confiar en que Él nos proveerá de lo necesario para nuestra subsistencia, no para nuestros lujos. Él nos enseñó a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y prometió que todo lo demás nos sería dado por añadidura. Y todo lo demás no se refiere a la opulencia, sino a lo que es verdaderamente esencial para nuestra santificación. El mundo, en su ceguera, ha creado un Dios de la prosperidad, un ídolo de la abundancia, y ha sacrificado la fe en el altar de la avaricia. Cuidado, mis hijos, con este ídolo. Es un Dios falso, una sombra que promete luz y solo trae oscuridad. La canela y el azúcar no son más que un símbolo de vuestro deseo de un camino fácil, un atajo hacia una vida sin sacrificios. Pero el atajo no existe. El camino hacia el cielo es estrecho, y está lleno de espinas y dificultades. Es un camino que requiere humildad,
renuncia, y una fe inquebrantable en la providencia de Dios, que sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. La verdadera prosperidad es la paz del alma, la serenidad del corazón que sabe que está en las manos del Padre Celestial. La verdadera prosperidad es la gracia de no temer a la pobreza, de saber que, aunque carezcamos de bienes materiales, somos inmensamente ricos en el amor de Dios y de su Madre Santísima. La Virgen María, en su pobreza y humildad, es el modelo perfecto de la verdadera riqueza. Ella no tuvo oro, no tuvo mansiones, pero tuvo a Jesucristo en su vientre, en sus brazos, en su corazón. ¿Y qué tesoro puede ser más grande que ese? ¿Qué riqueza puede compararse con el amor de la Madre de Dios, que intercede por nosotros día y noche ante el trono de su Hijo? Escuchad, os lo ruego. Dejad de lado estas vanas supersticiones, estos ritos vacíos que solo os alejan de la gracia. Volved a la oración, volved al rosario, volved al sacramento de la reconciliación, donde la gracia de Dios os espera con los brazos abiertos. Dejad de buscar en el mundo lo que solo encontraréis en el corazón de Cristo. La verdadera riqueza no es un destino, sino un camino. Es el camino del Evangelio, de la caridad, del servicio al prójimo. Es el camino de la cruz, el camino que nos lleva, no a una cuenta bancaria llena, sino a la gloria eterna en el paraíso. El diablo es un experto en seducir a las almas con promesas de felicidad terrenal. Él os promete el sol, la luna y las estrellas, pero al final, solo os da una oscuridad densa y fría. Os dice que la fe es anticuada, que la oración es una pérdida de tiempo, que los rituales sencillos y mágicos son la nueva forma de conectar con lo divino. Pero, qué mentira más grande. El único camino hacia el Padre es a través del Hijo, y el único poder que tiene la capacidad de cambiar vuestra vida y vuestra situación económica es el poder del Espíritu Santo, invocado a través de una fe viva, de una vida de virtud y de un corazón contrito y humillado. ¿Queréis prosperidad? Buscad la santidad. ¿Queréis la paz del corazón? Buscad la reconciliación con Dios. ¿Queréis la felicidad eterna? Buscad la cruz. Estos son los verdaderos secretos de la abundancia, los únicos que tienen validez a los ojos de Dios. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas, no hay trucos. Solo hay un camino, el que nos marcó Jesucristo con su vida, su pasión y su muerte en el madero. El camino de la renuncia, del amor incondicional, del perdón y de la confianza total en la divina providencia. No os dejéis engañar, mis hijos. El enemigo no descansa, y su mayor triunfo es lograr que los hijos de Dios confíen más en un puñado de especias que en el poder todopoderoso del Creador. Él os susurra que Dios es un ser distante, que no escucha vuestras súplicas, que no se preocupa por vuestras necesidades. Y en vuestra desesperación, caéis en sus engaños, en sus falsas promesas, en sus rituales vacíos. Pero yo, vuestro Padre, os digo que no es así. El Señor escucha vuestras oraciones, cuenta cada lágrima, conoce cada una de vuestras necesidades, incluso antes de que las formuléis. Y en su infinita sabiduría, os dará lo que es mejor para vuestra alma, no necesariamente lo que vuestro ego anhela. La canela y el azúcar en vuestro cuerpo no os harán más ricos, pero la Eucaristía en vuestro corazón os hará inmensamente ricos en gracia. El agua bendita no es un amuleto, sino un sacramental que os recuerda el poder del bautismo. El rosario no es un talismán, sino una cadena de amor que os une a la Madre de Dios y a su Hijo. No cambiéis el tesoro de la fe por un puñado de baratijas. No cambiéis el amor de Cristo por la promesa de un falso Dios de la prosperidad. Recordad siempre las palabras del Señor. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será dado por añadidura. Y todo lo demás no es lo que el mundo os promete, sino lo que vuestra alma necesita para alcanzar la santidad. Es la paz del corazón, la gracia del perdón, la fortaleza en la adversidad. Es la seguridad de que, pase lo que pase, estáis en las manos de vuestro Padre Celestial, que os ama con un amor incondicional y eterno. Dejad, pues, de lado las supersticiones, y volved vuestros ojos al cielo. Allí, y solo allí, encontraréis la verdadera riqueza, la que no se pudre, la que no se corrompe, la que os abrirá las puertas del paraíso. Oh, mis hijos, cuánto dolor me causa ver cómo el demonio,
con astucia, os desvía del camino de la salvación. El mundo ha tejido una red de engaños, una telaraña de mentiras que se presentan como verdades de sabiduría ancestral o como secretos revelados, pero que no son más que la sutil voz de la serpiente que os tienta en el desierto de vuestras necesidades. Y la mentira más peligrosa de todas es aquella que mezcla una pizca de piedad con una montaña de paganismo. El enemigo no os dirá, dejad de orar, sino que os susurrará, ora a la prosperidad con estos rituales y obtendrás lo que deseas más rápido. Y así, sin daros cuenta, cambiáis el Dios vivo y verdadero por un ídolo de vuestra propia creación, un Dios que os sirve, en lugar de un Dios al que servís. El camino de la fe es un camino de renuncia, no de acumulación. Es un camino de confianza, no de control. Es un camino de sacrificio, no de comodidad. ¿Creéis que las almas santas que ahora gozan de la visión beatífica alcanzaron la gloria por haber realizado rituales de prosperidad? No, mis amados hijos. Alcanzaron el cielo por haber abrazado la cruz, por haber aceptado la pobreza, por haber confiado en Dios en medio de la tribulación. El Padre Pío no os habla de un evangelio de la riqueza, sino del evangelio de la salvación, que es el único que importa. ¿Qué es la verdadera riqueza? Es la gracia santificante en el alma. Es la comunión con Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía. Es la paz de la conciencia después de una buena confesión. Es la fortaleza para perdonar, la humildad para servir, la caridad para amar. Todo lo demás es paja, es humo, es polvo que el viento se lleva. No hipotequéis vuestra alma a cambio de un puñado de especias y una promesa vacía. No vendáis vuestra herencia celestial por un plato de lentejas. Vuestra alma es el tesoro más grande que poseéis, y solo tiene un precio, el precio de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Por favor, escuchad con atención. El demonio es el padre de la mentira, y su objetivo principal es apartaros de la verdadera fe. Él sabe que si os enfoca en la prosperidad material, en los rituales y en las supersticiones, poco a poco dejaréis de orar, dejaréis de ir a la iglesia, dejaréis de creer en los sacramentos. Os hará creer que podéis obtener los favores de Dios de una manera más fácil y rápida, sin la necesidad de la penitencia, sin la necesidad de la renuncia, sin la necesidad de la cruz. Y en ese camino de comodidad, os perderéis. Os alejaréis del buen pastor, y os convertiréis en una oveja extraviada, vulnerable a los lobos que esperan para devoraros. Volved al redil, hijos míos. Volved al corazón de la iglesia, que es la verdadera arca de Noé en medio del diluvio de mentiras y supersticiones. No busquéis en el mundo lo que solo encontraréis en Dios. No pidáis al diablo lo que solo Dios os puede dar. La prosperidad que viene de Dios es la que alimenta el alma, la que trae paz al corazón, la que nos acerca a la santidad. La prosperidad que viene del mundo es una ilusión, una trampa, una red que os atrapará y os alejará de vuestro hogar celestial. No os dejéis engañar. Los profetas del mundo, que os prometen riqueza a cambio de rituales, son falsos profetas. Sus palabras son miel en la boca, pero en su corazón hay veneno. Sus caminos parecen fáciles, pero llevan a la perdición. El único profeta verdadero es Jesucristo, que nos mostró con su vida que la verdadera felicidad no se encuentra en las riquezas de este mundo, sino en la entrega total y confiada a la voluntad del Padre. Él no nos prometió un camino de rosas, sino un camino de cruz. Y en la cruz, en el dolor, en el sacrificio, es donde se encuentra la verdadera gloria, la verdadera felicidad, la verdadera riqueza. El Padre Pío os lo dice con lágrimas en los ojos: no os perdáis. No abandonéis el camino de la cruz por el camino del dinero. No cambiéis el amor de Dios por el amor del mundo. La canela y el azúcar no son más que un símbolo de vuestro deseo de un atajo, pero el atajo no existe. El único camino es el de la fe, la oración, la penitencia y la confianza total en la divina providencia. Y en ese camino, encontraréis no solo lo necesario para vuestra vida terrenal, sino también el tesoro más grande, la vida eterna en el paraíso. Que el Señor os bendiga y os guarde de todo mal, y que la Santísima Virgen María, Reina del cielo y Madre de los hombres, os proteja y os guíe en vuestro camino hacia la santidad. Amén. Ah, almas mías, cómo se entristece mi corazón al ver tanta confusión en el mundo. Veo a las ovejas del rebaño de Cristo,
a los hijos de la luz, dejándose deslumbrar por el brillo de las tinieblas. La canela y el azúcar, de las que habláis, no son más que el cebo en el anzuelo del enemigo. Os prometen una vida de abundancia, una solución rápida a vuestros problemas económicos, pero detrás de esa promesa se esconde el más grande de los engaños, la sustitución de la fe por la magia. La fe, hijos míos, es una virtud teologal, un don de Dios que nos permite creer sin ver. Es la certeza de que Dios existe, de que nos ama y de que su providencia vela por nosotros. La magia, en cambio, es un intento de manipular a las fuerzas espirituales para que hagan nuestra voluntad. Es un acto de soberbia, un grito de rebeldía contra la voluntad divina. Y la magia, en cualquiera de sus formas, siempre tiene un precio: el alma. El enemigo de vuestras almas es un maestro de la sutileza. Él no os pide que abandonéis a Dios de repente. No, eso sería demasiado obvio. Él os susurra al oído: sigue creyendo en Dios, pero úsalo a tu favor. Ayúdalo a ayudarte. Realiza este pequeño ritual. Usa esta hierba. Recita estas palabras, y Dios se verá obligado a bendecirte con la riqueza que tanto deseas. Y en ese pequeño pero reside la trampa. En ese pequeño pero se esconde la semilla de la incredulidad, la idea de que la fe por sí sola no es suficiente, la noción de que debéis añadir algo vuestro, algo mundano, para que la gracia de Dios se manifieste. ¿Acaso la fe del centurión, que sanó a su siervo, necesitaba de canela y azúcar? ¿Acaso la fe de la hemorroísa, que tocó el manto de Jesús y fue sanada, necesitaba de un ritual esotérico? No, mis hijos. Su fe era pura, simple, humilde. Ellos confiaban en el poder de Jesucristo, no en el poder de sus propios méritos o rituales. Y es esa fe, esa confianza incondicional, la que os abrirá las puertas del cielo, la que os traerá la verdadera prosperidad, la que llenará vuestros corazones de una paz que el mundo no puede dar. El dinero, en sí mismo, no es ni bueno ni malo. Es un instrumento. Pero el amor al dinero, la avaricia, eso sí es un mal. Es una enfermedad del alma que os aleja de Dios, que os hace egoístas, que os hace insensibles al sufrimiento de vuestros hermanos. Y el diablo, que conoce bien vuestras debilidades, os tienta con la promesa de la riqueza para que caigáis en el pecado de la avaricia. Os tienta para que os olvidéis de la caridad, del servicio al prójimo, de la limosna, que son los verdaderos tesoros que debéis acumular en el cielo. Pensad en los santos, mis hijos. ¿Fueron ricos? San Francisco de Asís, San Pío de Pietrelcina, Santa Teresa de Calcuta. Ellos no poseían nada, y sin embargo, eran los más ricos de los hombres, porque sus corazones estaban llenos de Dios. Ellos no buscaban el oro de este mundo, sino el oro de la santidad. No buscaban la comodidad, sino la cruz. Y en esa búsqueda encontraron una felicidad que el mundo no puede comprender. La pobreza, en sí misma, no es un mal. A veces, es una bendición, porque nos obliga a confiar en Dios, a depender de su providencia. A veces, es un camino hacia la santidad, porque nos libera de las ataduras del mundo y nos permite volar más alto hacia el cielo. No os estoy diciendo que debéis desear la pobreza, sino que no debéis temerla. Y no debéis creer que es un castigo de Dios. A veces, es una prueba, una purificación, un camino hacia la gracia. No busquéis atajos, hijos míos. No busquéis soluciones mágicas a vuestros problemas. La única solución es la cruz. Es a través de la cruz, a través del sufrimiento aceptado con amor y confianza, que se alcanza la verdadera gloria. Es a través del sacrificio y la penitencia que se purifica el alma y se la hace digna de la visión beatífica. Y si buscáis la prosperidad, buscadla en el camino de la santidad, no en los rituales paganos que os alejan de la gracia. El diablo os promete una vida sin problemas, sin dolor, sin sufrimiento. Pero esa vida no existe. La vida en este mundo, después de la caída de Adán y Eva, es un valle de lágrimas, una prueba, un camino de espinas, y solo a través de la fe, la esperanza y la caridad podemos caminar por ese valle sin perdernos, sin desesperarnos, sin caer en la tentación. No creáis en las promesas vacías del mundo. No os dejéis engañar por la voz de la serpiente, que os promete la felicidad terrenal a cambio de vuestra alma. La verdadera felicidad se encuentra en el corazón de Cristo.
La verdadera riqueza se encuentra en la gracia santificante. El verdadero tesoro se encuentra en el cielo. Y para llegar allí, no se necesita ni canela ni azúcar, sino fe, esperanza y caridad. Y la intercesión de la Santísima Virgen María, que con su rosario en la mano, os espera para guiaros por el camino de la salvación. Amén. Continuamos, hijos míos, en este diálogo del alma que nos purifica y nos acerca a la verdad. He hablado del engaño, de la trampa del enemigo que se esconde en rituales mundanos y falsas promesas de riqueza. Pero ahora, permíteme hablaros de la verdadera riqueza, de aquella que no se pudre, de aquella que no se la roban los ladrones, de aquella que no se compra con canela ni azúcar, sino con la sangre de Jesucristo. La verdadera prosperidad no es un destino, es un camino, no es una posesión, es un estado del alma. Y ese camino se llama santidad. El mundo os ofrece migajas, mientras que Dios os ofrece un banquete. El diablo os promete el oro de la tierra, mientras que Dios os ofrece la perla preciosa del reino de los cielos. ¿Y qué es la santidad? No es más que vivir la vida de Jesucristo en la tierra. Es amar como Él amó, perdonar como Él perdonó, servir como Él sirvió. Es un camino de renuncia, de sacrificio, de penitencia, pero es el único camino que lleva a la paz del corazón. No os engañéis pensando que la santidad es para unos pocos elegidos. La santidad es para todos. Es el llamado universal de Dios para cada uno de sus hijos. Y es en ese camino de santidad donde se encuentra la verdadera prosperidad, la verdadera abundancia. Pensad en la Santísima Virgen María. ¿Qué más pobre que ella? Una jovencita de Nazaret, sin riquezas, sin poder, sin influencia. Y sin embargo, ¿qué tesoro más grande llevaba en su vientre? Llevaba al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, al Rey de Reyes. Ella es el modelo perfecto de la verdadera riqueza. Ella no acumuló bienes materiales, sino que acumuló gracias divinas. No buscó la comodidad, sino la voluntad de Dios. No se preocupó por el pan de cada día, sino que confió plenamente en la providencia divina. Y el Señor, que ve en lo secreto, la colmó de todas las gracias, la hizo reina del cielo y de la tierra, la hizo madre de la Iglesia, y le concedió la gracia de interceder por todos sus hijos. Vosotros, mis hijos, tenéis a la Virgen María como madre. ¿Por qué buscáis en otros lugares lo que solo ella puede daros? ¿Por qué os aferráis a rituales paganos, a supersticiones vanas, en lugar de aferraros al Santo Rosario, que es una cadena de amor que os une a la Madre de Dios? El rosario no es un talismán, no es un amuleto, es una oración poderosa, un arma contra el enemigo, un camino seguro hacia el corazón de Jesús. Y si queréis prosperidad, si queréis abundancia, rezad el rosario. Confiad en la intercesión de la Virgen María, que no os dejará desamparados. El enemigo os tienta con la idea de que Dios es un ser lejano, un relojero cósmico que puso el mundo en marcha y ahora lo ha abandonado a su suerte. Pero no es así, mis hijos. Dios es un Padre amoroso, que cuenta cada cabello de vuestras cabezas, que conoce cada una de vuestras necesidades, que escucha vuestros gemidos y vuestros suspiros. Él no os ha abandonado. Y si pasáis por la pobreza, por la enfermedad, por la tribulación, no es porque Él os haya abandonado, sino porque, en su infinita sabiduría, sabe que a través de esas pruebas os purificaréis, os fortaleceréis y os acercaréis más a Él. El sufrimiento, el dolor, la pobreza, son parte de la vida del cristiano. No son un castigo, sino una oportunidad. Una oportunidad para crecer en la fe, para purificar el corazón, para asemejaros a Jesucristo en su pasión. El diablo os promete una vida sin dolor, una vida de placeres y comodidades. Pero esa es la vida de la perdición. La vida del cristiano es una vida de cruz. Y es en la cruz donde se encuentra la verdadera felicidad, la verdadera paz. No os dejéis engañar. Los profetas del mundo, que os prometen prosperidad a cambio de rituales, son lobos con piel de cordero. Sus palabras son miel en la boca, pero en su corazón hay veneno. Os prometen el paraíso en la tierra, pero os llevan al infierno. El único profeta verdadero es Jesucristo, que nos mostró con su vida y su muerte que la verdadera felicidad no se encuentra en las riquezas de este mundo, sino en la entrega total y confiada a la voluntad de Dios. El Padre Pío os lo dice con lágrimas en los ojos,
No os perdáis. No abandonéis el camino de la cruz por el camino del dinero. No cambiéis el amor de Dios por el amor del mundo. La canela y el azúcar no son más que un símbolo de vuestro deseo de un atajo, pero el atajo no existe. El único camino es el de la fe, la oración, la penitencia y la confianza total en la divina providencia. Y en ese camino, encontraréis no solo lo necesario para vuestra vida terrenal, sino también el tesoro más grande, la vida eterna en el paraíso. Que el Señor os bendiga y os guarde de todo mal, y que la Santísima Virgen María, Reina del cielo y Madre de los hombres, os proteja y os guíe en vuestro camino hacia la santidad. Amén. Ah, almas mías, cuánto me duele ver a mis hijos, a quienes amo con el corazón de Cristo, siendo arrastrados por las corrientes engañosas de este mundo. La canela y el azúcar, ¿creéis que tienen poder? No, hijos míos, no tienen poder alguno. El único poder que existe en el cielo y en la tierra reside en el nombre de Jesús, en la Santa Cruz, en los sacramentos de la Iglesia. Vuestro deseo de prosperidad no es un pecado, pero la forma en que lo buscáis, si puede serlo, se os lleva a confiar más en las supersticiones que en la divina providencia. El demonio, el astuto enemigo de las almas, es un maestro en la imitación. Él no puede crear, pero sí puede imitar. Os ofrece un remedio falso para vuestros males, un camino fácil para vuestras tribulaciones. Y lo hace mezclando un poco de verdad con una montaña de mentiras, para que no notéis el veneno que os está dando. La canela y el azúcar, de las que habláis, son solo un cebo, un señuelo para que caigáis en la trampa de la idolatría. Idolatría, sí, hijos míos, porque estáis poniendo vuestra fe y vuestra esperanza en un objeto, en un ritual, en lugar de ponerla en el único Dios verdadero. La verdadera prosperidad, la única que importa, no es la que se cuenta en monedas, sino la que se mide en gracias divinas. Es la paz del alma, la serenidad del corazón que sabe que está en las manos del Padre Celestial. La verdadera abundancia es la fortaleza para perdonar, la humildad para servir, la caridad para amar. Es la certeza de que, pase lo que pase, estáis en las manos de vuestro Padre Celestial, que os ama con un amor incondicional y eterno. Dejad, pues, de lado las supersticiones, y volved vuestros ojos al cielo. Allí, y solo allí, encontraréis la verdadera riqueza, la que no se pudre, la que no se corrompe, la que os abrirá las puertas del paraíso. Y la Virgen María, oh, mi dulce Madre, la Reina del cielo y de la tierra, es el modelo perfecto de la verdadera riqueza. Ella no tuvo oro, no tuvo mansiones, pero tuvo a Jesucristo en su vientre, en sus brazos, en su corazón. ¿Y qué tesoro puede ser más grande que ese? ¿Qué riqueza puede compararse con el amor de la Madre de Dios, que intercede por nosotros día y noche ante el trono de su Hijo? La Virgen María es el camino más corto, el más seguro, el más dulce, para llegar a Jesús. Y si la honráis con vuestro rosario, si la amáis con vuestro corazón, ella no os dejará desamparados. Ella os obtendrá de su Hijo las gracias que necesitáis, las que son verdaderamente buenas para vuestra alma, no las que vuestro ego anhela. El camino de la cruz es un camino de renuncia, no de acumulación. Es un camino de confianza, no de control. Es un camino de sacrificio, no de comodidad. ¿Creéis que las almas santas que ahora gozan de la visión beatífica alcanzaron la gloria por haber realizado rituales de prosperidad? No, mis amados hijos. Alcanzaron el cielo por haber abrazado la cruz, por haber aceptado la pobreza, por haber confiado en Dios en medio de la tribulación. El Padre Pío no os habla de un evangelio de la riqueza, sino del evangelio de la salvación, que es el único que importa. Por favor, escuchad con atención. El demonio es el padre de la mentira, y su objetivo principal es apartaros de la verdadera fe. Él sabe que si os enfoca en la prosperidad material, en los rituales y en las supersticiones, poco a poco dejaréis de orar, dejaréis de ir a la iglesia, dejaréis de creer en los sacramentos. Os hará creer que podéis obtener los favores de Dios de una manera más fácil y rápida, sin la necesidad de la penitencia, sin la necesidad de la renuncia, sin la necesidad de la cruz. Y en ese camino de comodidad, os perderéis. Os alejaréis del buen pastor, y os convertiréis en una oveja extraviada, vulnerable a los lobos que esperan para devoraros.
El verdadero camino hacia la prosperidad es el de la obediencia a la ley de Dios, el de la oración constante, el de la penitencia, el de los sacramentos. El Señor Jesús nos enseñó a orar. Danos hoy nuestro pan de cada día. No nos enseñó a pedir riquezas, ni a realizar ritos para atraer el oro. Nos enseñó a confiar en que Él nos proveerá de lo necesario para nuestra subsistencia, no para nuestros lujos. Él nos enseñó a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y prometió que todo lo demás nos sería dado por añadidura. Y todo lo demás no se refiere a la opulencia, sino a lo que es verdaderamente esencial para nuestra santificación. Ahora, mis queridos hijos, os hablo con el corazón en la mano, como un padre que ama a sus hijos y no quiere verlos sufrir. Dejad de buscar en el mundo lo que solo encontraréis en Dios. Dejad de creer en las mentiras del demonio, que os promete felicidad y solo os trae desesperación. Volved a la oración, volved al rosario, volved a los sacramentos, especialmente al de la reconciliación, donde la gracia de Dios os espera para lavaros de vuestros pecados y daros la fuerza para seguir el camino de la santidad. No os dejéis engañar. No cambiéis el tesoro de vuestra fe por un puñado de baratijas. No cambiéis el amor de Cristo por la promesa de un falso Dios de la prosperidad. La verdadera prosperidad es la paz del alma, la gracia en el corazón, la esperanza de la vida eterna. Y ese tesoro no se compra, se gana con la fe, con la oración, con el sacrificio. Si estas palabras han tocado vuestro corazón, si han sembrado una semilla de verdad en vuestro interior, os invito a uniros a esta comunidad de almas sedientas de Dios. No dejéis que el mensaje de la verdadera fe se pierda. Demostrad vuestro compromiso con la verdad y la santidad de Jesucristo. Suscribíos a este canal, para que más almas puedan escuchar la voz de la fe y la razón en medio del ruido del mundo. Dad like a este vídeo, si creéis que el mensaje del Padre Pío es un faro de luz en medio de las tinieblas. Y dejad un comentario con un amén, o con una intención de oración por las almas extraviadas, para que, juntos, formemos una cadena de oración que llegue hasta el cielo. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.